¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en el día de hoy quería tratar algo un poquito más social, algo un poquito más del día cotidiano que nos toca atravesar a muchos estudiantes hoy por hoy. Como todos sabrán, es posible de que, bueno, la cuarentena se extienda mucho más tiempo. Se está hablando de que se la estiraría hasta casi el 26 de mayo, por lo menos aquí en Argentina, desconozco en otros países. Coméntenlo si me están viendo de algún otro lado. Y cuestión, a raíz de, bueno, la pandemia y todas estas cosas que ya conocemos, que ya es bastante pesado, el hecho de iniciar con clases virtuales lo que hizo fue de alguna manera mostrar una gran deficiencia que tiene el sistema educativo, por lo menos en Argentina, seguramente en varias partes de Latinoamérica también sea así, lo desconozco, pero digamos que Latinoamérica tiene una alta tasa de mala distribución y de mala este, accesibilidad para muchos estudiantes de tecnología, salvo por ahí haya países donde es un poquito más abarcativo el sistema tecnológico para la educación, como puede ser Chile, por ejemplo. Pero la cuestión es que me quiero concentrar solamente en Argentina de momento, ya que es el país en el que vivo, como todos saben, y es el país en el que, bueno, siento mucho más la gran deficiencia que tenemos. Por un lado, la iniciativa de clases virtuales es buena para primaria, para secundaria y para distintas áreas de un nivel terciario o universitario. ¿Por qué para algunas áreas? Porque no es lo mismo que vengan y me digan de que todos en la educación terciaria o en la educación universitaria tenemos que tener sí o sí clases de manera virtual. Porque, por ejemplo, áreas como veterinaria, áreas como medicina, áreas como enfermería, que son áreas donde es indispensable la práctica de procedimientos, colocación de venoclisis, análisis, higienes y demás, o recepción, interacción con, eh, es necesaria en estas áreas, tanto como en veterinarias también, ya que, bueno, los veterinarios hacen operaciones, al igual que los médicos, y no es lo mismo el hecho de estudiar a manera virtual, de una manera a distancia, que hacerlo presencial y poder interactuar y poder ver los errores que se pueden cometer, porque seamos honestos, más de uno seguramente habrá hecho un copy-paste de toda la respuesta de algún cuestionario que les habrán mandado los docentes y ahí quedó. Hacen un copy-paste, no lo memorizan, no entienden el tema de lo que están hablando y lo entregan, ya está, llega la hora del parcial, lo buscan, lo rebuscan, tienen los archivos, tienen eh, las respuestas en un Word o similar y lo tienen así en paralelo y van respondiendo y todos aprobamos. Por ejemplo, en mi área, que es la enfermería, yo este año tendría que ver todo lo que sería materno, todo lo que sería maternidad y neo, lo que, bueno, a mí me demandaría mucho más de interacción y mucho más conocimiento diferente del que tenía, porque yo todos los dos años anteriores trataba con adultos, ahora trato con bebés, con prematuros y con niños y adolescentes. Y las mediciones de medicación y demás son muy diferentes y es necesario el hecho de tener el docente que te explique y que te oriente de una manera más eficaz que solamente agarrar un PDF, agarrar un archivo y leerlo, que es como podríamos hacer todos con, no sé, agarrar un libro cualquiera y responder.
o leerlo y entender de manera muy vaga lo que estamos leyendo. Por un lado se nota esta deficiencia. Por otro lado tenés la otra deficiencia de que no todos tienen la misma accesibilidad para las clases online. En mi caso, por ejemplo, a mí se me rompió el cooler de la compu y al no tener cooler, bueno, la compu no me refrigera, no me anda, se le tiene que colocar pasta térmica también y bueno, son un montón de impedimentos que por lo menos yo tengo y yo los puedo solventar. Pero después tenés gente que por ahí no tiene acceso a una netbook, no tiene acceso a una computadora, hay solamente un teléfono o un aparato tecnológico para este tipo de tareas y no lo pueden utilizar bien porque o es un hijo o son varios hijos o los padres por ahí no tienen una docilidad o no tienen una amistad con lo que serían las herramientas tecnológicas. Y por otro lado, la otra deficiencia que tenemos es que quizás muchos docentes piensan que todos los alumnos rendirían de la misma manera cuando quizás, por lo menos en el área mía que es salud, nuestros docentes son enfermeros que entonces no tenemos mucho feeling, no hay mucha pedagogía más que bueno, lean esto, se les explica y ya está. No está mal, es bastante aceptable, pero el hecho es que hay estudiantes que por ahí necesitan sentirse motivados y necesitan tener una motivación para estudiar o para, de alguna manera, lanzarse e interesarse por los estudios. He hablado con muchos estudiantes de distintas carreras, personas cercanas obviamente, que me comentan esto, de que no tienen motivación para estudiar y que todas las ganas que estaban teniendo se les fue por el hecho este de que les cortó de alguna manera todo el incentivo de ir haciendo 2 años de una manera medianamente bien, de una manera medianamente aceptable. Y llegó la pandemia, que está todo bien, es una medida, la cuarentena y qué sé yo. Pero también los docentes no tienen un compromiso y por hoy no por nada, bueno, estamos casi a nivel 70, somos uno de los peores 15 países en educación. Las pruebas PISA lo demuestran. Hay un video en el canal por si lo quieren ver, que habla sobre las pruebas PISA en Argentina y cómo es el nivel educativo. Que eso ya te daría un pantallazo de cómo es a nivel global en todos los sistemas educativos, sea secundario, sea terciario, primario o universitario. Porque se pasa de una poca exigencia a una exigencia máxima que es acorde, aunque también no hay una manera en la que los estudiantes que vienen de una muy mala experiencia en el secundario se puedan acomodar con la hostilidad, por decirlo de alguna manera, de los institutos universitarios o terciarios, que son más de, bueno, acá viene gente adulta y gente que requiere estudiar. Perfecto, estamos de acuerdo. Solo que se hace a un costado, se hace a un lado absolutamente todos los problemas que puede haber tenido un estudiante que recién salió del secundario en su secundario, por ejemplo, sea público o privado, da igual. Y bueno, esto de que los docentes no son eficaces en el sentido de que no motivan la posibilidad del alumno para apasionarse por el tema. Por ejemplo, hay gente que estudia para ser docente y los docentes no los motivan, directamente mandan PDFs, mandan artículos, mandan recortes, lo que sea, pero no explican. Y si explican, hacen una sola clase por Meet o por Zoom y demás, y queda ahí una horita y media, pregunten, y como nadie pregunta porque nadie puede entender bien las cosas de los temas que se tratan, eso te atrasa un montón a nivel pedagógico, a nivel educativo, a nivel disciplinar. Y estas serán como una de las pocas áreas en las que las clases virtuales estarían demostrando cada vez más no me gusta la palabra desigualdad, ya que es bastante ambigua, sino que las clases virtuales lo que están demostrando es la falta de motivación por parte de los pibes para estudiar. En mi caso, sinceramente no siento ganas de estudiar,
por el hecho de que no tengo una interacción con lo que en verdad debería de hacer. Por ejemplo, a mí me motiva el hecho de estudiar, de leer y de hacer algo. Por ejemplo, estoy leyendo sobre, no sé, alguna maniobra para alguna embarazada e interactuar con el muñeco, con el fantoma, cómo haría ese procedimiento. Lo mismo con cualquier otra área de la medicina o de veterinaria. Por poner dos que se me vienen ahora que son bastante más requeridas la práctica más que otras, porque por ahí en las que son las carreras de docencia tardás al segundo cuatrimestre recién y no te afecta tanto. En cambio, salud, sí o sí siempre tenés que estar interactuando con un paciente, con un familiar, etcétera. Y hay gente que, bueno, a veces no se motiva con el hecho de solamente estar sentado y leer, sino que necesita la propia interacción con los familiares y todo el equipo interdisciplinario. Y bueno, lo que muestra en sí esto de las clases virtuales es el hecho de la poca inversión en educación que siempre hubo, por lo menos en Argentina. La falta de docentes comprometidos, la falta de realidad de todos los estudiantes a nivel social y económico, porque por lo menos yo tengo acceso a un celular y a una computadora, pero hay pibes que no tienen ni siquiera acceso a internet, por ejemplo, y no tienen acceso a una computadora, o tienen acceso a una computadora pero no tienen acceso a internet. Y las clases virtuales estarían demostrando esto, la ineficiencia que tiene este tipo de clases a nivel de la Argentina. Solución, y a ver, es la única herramienta que se tiene, aunque también tomando medidas acordes posiblemente se pueda salir para que los chicos, que la gente pueda estudiar de una manera más natural que estar sentados frente a la computadora, porque somos honestos, siempre que alguien se sienta en la computadora lo último que hace es leer un artículo o leer algo. Por ejemplo, en mi caso tengo más interés por todo lo que es la situación del coronavirus y la situación social y económica argentina que en leer sobre modificaciones gravídicas o sobre puerperio y demás. ¿Por qué? Porque siento que el potencial mío lo desperdicio por no estar en la institución y no realizar maniobras. Y tengo el otro potencial que es el más investigativo y es en el que me centro para este tipo de trabajos. Todos los trabajos de investigación sobre virus y demás, que honestamente me parece mucho más interesante que solamente estar leyendo un PDF, porque lo averiguo, me interesa bastante más, tengo esa motivación de querer aportar algo a la sociedad desde mis redes, desde YouTube, desde donde sea, para que llegue un mensaje y se pueda viralizar de alguna manera. Y bueno, no quería hacerlo muy largo, quería decir esto de que las clases virtuales, por lo menos en Argentina, no son eficientes, son muy mal llevadas, son mal consideradas por el gobierno, por el ministerio, porque no saben las realidades que tienen todos los alumnos, todo el alumnado. Del 100% de total de alumnos de todos los niveles educativos, ¿cuántos tendrán acceso real a una computadora con acceso a internet y sin ningún tipo de factor externo como puede ser corte de luz, tormentas, se cortan los cables de electricidad, el pésimo servicio de internet? O sea, hay muchas cosas que hacen que las clases virtuales en Argentina no se estén llevando bien y sean bastante improductivas. Y creo que antes de que dictar solamente estos, los gobiernos o los ministerios o el Ministerio de Educación debería darse cuenta las realidades de cada estudiante, las realidades de cada familia y ver otras maneras para que los ciclos de educación no se corten tan abruptamente y terminen perjudicando casi a un gran porcentaje del alumnado, porque es así. Además, algunos no trabajan o algunos trabajan y no pueden con el horario, no pueden llevar tanto lo que serían a nivel hogar todas las tareas y complementarlo con la educación por, bueno, todo esto que decía, la falta de acceso a internet, la falta de una máquina que sea potente
medianamente potente para poder abrir las pestañas y poder ir y venir en cada actividad. Y bueno, creo que se debería de haber manejado de una mejor manera el hecho de dar clases virtuales en Argentina, porque no serían productivas. De hecho, hacer exámenes vía online, múltiple choice, es absurdo. Realmente es absurdo. No se daría profundidad de las cosas. Está bien, sé que hay países en los que es aplicado y funciona muy bien, pero son otras realidades. No podemos comparar los sistemas educativos de Suecia, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, de Irlanda, de Escocia, de Japón, de Rusia, con Latinoamérica. Es absurdo, es como que yo les quiera comparar, no sé, que las papas fritas son mejores que las hamburguesas, no sé, son dos cosas totalmente diferentes, no tienen caso, no tienen razón de ser esas comparaciones. Y bueno, no mucho más, siento que me estoy extendiendo demasiado, considero que, bueno, las clases virtuales no estarían ayudando a ningún estudiante y estarían demostrando cada vez más el poco compromiso que tienen muchos docentes, porque solamente mandan y mandan PDF, actividades, pero no explican. Y para hacer eso directamente que nos manden el programa y que nosotros, bueno, investigamos por nuestra cuenta. Me parece. Así que no mucho más, gente, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio. Espero que les haya gustado el video anterior acerca de las posesiones demoníacas y su relación con la salud. Me parece un tema interesante. Tengo otros casos sobre posesiones demoníacas que puede ser interesante traerlos y charlarlos y comentarlos. Así que no mucho más. Les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio. Espero que esta cuarentena se levante pronto, que podamos recuperar una vida medianamente normal. Y bueno, estaré preparando videos. Aprovecho que hoy no tengo mucho que hacer con respecto a la facultad, un trabajo solamente, así que no mucha gente. Les mando un beso enorme, cuídense, suscríbanse si no están, me ayudaría mucho eso, me motivaría a traer más contenido. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, así que hasta luego, un besito y suscríbanse, ¿sí? Por favor, hasta luego, cuídense.